Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este su programa Verdades al Aire. Hoy tengo el inmenso honor de tener a dos prestigiosos abogados dominicanos. Son ellos Eduardo Jorge Prats y Eris Raful, con quien vamos a hablar respecto de las posibilidades de una reforma constitucional y otros importantes temas. Pero antes, bienvenido, placer tenerlos aquí. Muchas gracias, Adolfo. Es un placer compartir contigo y con los que siguen toda la semana este tan visto programa. Así es, Adolfo. Me sumo al comentario de mi colega y hermano Eduardo Jorge. Bueno, visto el caso, analizado los hechos, entonces quisiera comenzar preguntándole a ustedes de forma particular, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto a las pretensiones del presidente de modificar la Constitución para algunos puntos estratégicos que él quiere? El presidente Abinader ha sido muy coherente desde hace varios años en su idea de propulsar una reforma constitucional para blindar la Constitución contra reformas coyunturales, casi siempre precipitadas por la cuestión del mandato presidencial y de la reelección, por un lado. Y por otro lado, su idea de fortalecer la independencia del Ministerio Público. Es decir, que esta propuesta que el presidente durante todo su mandato y ahora que ha obtenido una supermayoría legislativa que le permitiría con gran facilidad, con o sin consenso político, lograr los votos necesarios en una asamblea revisora para la reforma, está estructurada alrededor de esos dos aspectos. Particularmente, pienso que no es necesaria una reforma constitucional en estos momentos. Primero porque en cuanto al mandato presidencial tenemos un modelo que es el modelo norteamericano, 2 periodos y nunca más retornar. Y dado las ideas que prevalecen en la doctrina dominicana, que yo no comparto, el hecho de abrir un proceso de reforma constitucional implicaría, por un lado, que la Asamblea Revisora podría dedicarse a otros temas que no son específicamente estos dos que ha señalado el presidente, pero lo peor de todo, esta reforma para blindar la Constitución, en el fondo, nos volvería a reabrir el tema de la reelección porque reabriría la oportunidad para los expresidentes de poder ir por otro periodo, e incluso el propio presidente Abinader podría agotar este periodo, esos 2 mandatos, y 2 mandatos más, porque se vuelve a contar desde el momento de la reforma, según una doctrina que a mi modo de ver está equivocada. De manera que la propia idea del blindaje, y yo sé que sobre eso hay posiciones de destacados juristas muy claras, la idea del blindaje para mí es débil a partir de esa teoría. Ahora, si se adopta la posición que yo entiendo de que los cambios constitucionales son de carácter retroactivo, de que la Asamblea Revisora está atada a la ley, sí podría prevalecer la idea del blindaje, pero tanto la Suprema Corte como el Tribunal Constitucional incluso creen posible hasta reformar el artículo de la cláusula de intangibilidad del artículo 268 de la Constitución. ¿Qué piensa Eri? Mira, con la primera parte de lo que planteó Eduardo, obviamente es claro. El presidente ha sido consistente en su idea de la independencia del Ministerio Público, pero no podemos olvidar, y también del blindaje del tema de la reelección, pero no podemos olvidar que en los primeros 4 años, en sus primeros 4 años, él intentó, se habló, se planteó, se llevó al Consejo Económico y Social la posibilidad de una reforma constitucional que, aparte de esos temas que tú señalas, Eduardo, tenía otros temas mayores, otros temas que tenían que ver con la reforma de la administración pública y una serie de propuestas que aparentemente se han ido concentrando en no querer armar una discusión amplia y profunda, sino que ceñirse a lo que son sus promesas fundamentales, que es el blindaje de la reelección y el tema de la independencia, de la mayor independencia del Ministerio Público, a lo cual yo le agregaría, y ojalá, porque el discurso de la independencia de la justicia, del Ministerio Público, debe incluir el de la justicia, le agregaría también mejorar el tema de la independencia de la justicia, eliminando la posibilidad de que el Consejo Nacional de la Magistratura esté evaluando a jueces de la Suprema Corte de Justicia, un modelo peruano
que ha sido un fracaso en Perú, que ha llevado el Tribunal Constitucional de Perú a que anule algunas de esas, porque se utiliza hasta como venganza política. Nosotros tenemos aquí ejemplos muy Además, claros. evaluadores sin capacidad para evaluar. El caso de Julio Aníbal Suárez lo tenemos bien claro, que fue secretario, lo que pasó con la magistrada Germán. Bueno, eso de que los miembros del Consejo de la Magistratura ojalá se lleve al ánimo también de mejorar la independencia judicial con ese aspecto. Para concluir, ¿no está de acuerdo usted con la reforma? Yo estoy de acuerdo con la reforma, porque a diferencia de Eduardo, yo creo que el tema del blindaje presidencial, el blindaje de la reelección, es un tema traumático en nuestra historia y ha sido consistente en el tiempo de que los gobiernos traten de hacer reforma constitucional para beneficiarse. Esto está desde la Constitución del 1844, cuando se empezó a discutir el tema, que después fue uno de los factores de la 39 modificaciones hemos tenido. Pero entonces, ¿qué pasa? Si eso ha sido un factor, lo primero que tenemos que hacer para evitar los peligros que ciertamente con mucha propiedad advierte Eduardo que se generan cuando se abre una discusión así, para empezar, prohibir de entrada, como ha escrito el profesor Cristóbal Rodríguez, prohibir de entrada que ninguna reforma constitucional pueda beneficiar al presidente de turno, para empezar. Y después tú tienes figuras como llevarlo al referéndum. Yo no estoy dando mi opinión respecto de cuál debe ser el camino, debe discutirse de una forma profunda, pero para verdaderamente garantizar que esa tentación permanente en la historia nuestra, en más de 170 años de historia nuestra, de extender los mandatos, de tener otro periodo, o la posibilidad, como dice Eduardo, de volver, sea de una forma, de la mayor forma posible, evitada. Se refuerce en la normativa constitucional y el 272 puede ser un mecanismo para sin embargo, las pretensiones del presidente son blindar, o sea, poner un candado en sus expertise, en sus capacidades. ¿Qué candado, más allá del que tiene 2 periodos y nunca más, puede establecerse en la Constitución? Porque el presidente lo que no quiere es precisamente que la Constitución, que se supone no es un organismo pétreo, no pueda ser modificada tan fácilmente. ¿Qué otra forma, qué otra cosa podríamos añadir para que dificulte la posibilidad de una reforma constitucional? O sea, desde el punto de vista de la teoría constitucional, la Constitución tiene que ser lo suficientemente rígida y difícil de modificar para que esté por encima de las leyes ordinarias. Pero también lo suficientemente flexible para que no se convierta en un obstáculo para las mayorías. Y yo entiendo que el mecanismo de reforma constitucional que tenemos, con las enmiendas que se hicieron en 2010, donde se establece que se hace una asamblea revisora de ambas cámaras reunidas y para determinadas materias se requiere un referéndum posterior, como es la materia de los derechos fundamentales. Y sería incluso esta reforma, si se trataría del blindaje, como se trata de un cambio en el mecanismo de reforma constitucional para hacer más difícil modificar la Constitución con relación, por ejemplo, a la reelección presidencial. Esta reforma que plantea el presidente Abinader, si modifica el procedimiento de reforma constitucional, tendría que posteriormente someterse a un referéndum popular, que es un mecanismo muy positivo de participación democrática. Porque la Constitución establece cómo ella misma debe ser. Permite que el pueblo diga sí o no a la reforma constitucional. Digamos, pero de entrada, ¿no cree que hay una decisión? Vamos a hacerlo más difícil, este es el segundo candado. Vamos a hacer 3/4 partes de los legisladores. El primer candado puede ser agravar la mayoría para modificar el mandato presidencial y la reelección. Segundo candado, el que menciona Eric, en cuanto a que la reforma no beneficia a quien la propulsa. El tercer candado podría ser que toda modificación del mandato y demás se someta a referéndum. Sí, exacto. Y el cuarto podría ser incorporar la no reelección como un principio
de la cláusula de intangibilidad del 268, al lado del 268. principio democrático. Te iba a agregar Te eso. hablo del republicano. 268, el 270 sí, también sí. abre alguna posibilidad. Eso serían los blindajes. Eso serían los blindajes, Pero lógicamente, un blindaje para los que creemos en el blindaje, como es el caso mío. Yo siempre he creído en el blindaje. ¿Y Lo crees pasa- que tenemos que blindarla más de lo que no, está? no, Dos periodos y nunca yo- más, yo a mí me creo- parece. O sea, yo creo en la idea del blindaje. Yo creo que las constituciones se pueden blindar. Dificultad. Pero la mayoría de la doctrina dominicana y de la jurisprudencia no cree en el blindaje por 3 razones. Porque entienden que ese mecanismo que blinda se puede desblindar. Segundo, porque entiende que la Asamblea Revisora no está atada únicamente a la ley que declara la necesidad de la reforma. Y tercero, porque entiende que una reforma, incluso hecha en violación al procedimiento constitucional, se puede purgar su irregularidad sencillamente con su aplicación. Yo no creo eso, pero eso es lo que la doctrina y la jurisprudencia dominicana han afirmado. Por eso, Eric, ¿estás de acuerdo con...? por eso yo entiendo que ese trauma histórico con relación a la reelección, la mejor manera de salir de él, es sencillamente dejar eso como está. Y si se quieren concentrar en algo, concentrarse en la independencia O sea, no, del Poder dejarla como Judicial. está es no tocar la reelección. Ya esos 2 mandatos. ¿Estás de acuerdo, Eric? No, no estoy de acuerdo, porque es que ¿qué pasó en el 15? Se reformó. ¿Qué pasó en el 2002? Se reformó. ¿Para qué? Para habilitar un mandato presidencial por encima de lo que estaba, de una manera muy sencilla. Entonces, tú generando mecanismos, esos 4 que hemos coincidido, Eduardo y yo, de que se pueden generar y ponerla, por decirlo en un lenguaje popular, ponérsela más difícil a la posibilidad del poder de extenderse o de promover su vuelta. Todo el mundo sabe lo que pasó con el famoso pacto de las corbatas azules, que reivindicaba la posibilidad del presidente. Bueno, entonces, ese tipo de mecanismos, en la medida en que se pueda generar este tipo de candados, para utilizar esa expresión, a los fines de blindar y hacer menos probable esa posibilidad que siempre con la participación democrática es probable, porque en Venezuela lo hicieron con Chávez. Y ahora mismo en Colombia Petro está proponiendo una reforma y él ha dicho que no se va a reelegir, pero anteayer dice que, bueno, como él no maneja la Asamblea Constituyente, el pueblo es soberano y podría definir otra reelección. Tenemos que irnos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos me gustaría saber si es posible que el presidente logre sus propósitos a partir del conocimiento de ustedes sin que necesariamente haya que modificar la Constitución. 2 minutos, regresamos. Bien, continuamos aquí en su programa La Verdad es al Aire con estos 2 prominentes abogados dominicanos. Antes de irnos a la primera pausa comercial les decía, ¿puede el presidente lograr sus objetivos sin que necesariamente tenga que modificar la Constitución? Yo pienso que la cultura política, la cultura institucional depende mucho del liderazgo. El presidente Abinader, desde el inicio de su primer mandato, ha sido muy claro, por ejemplo, con relación a la independencia del Ministerio Público. Y creo que ha dado pasos importantes desde la designación del propio jerarca del Ministerio Público, en este caso la magistrada Miriam Germán, hasta una idea de que los procesos penales fluyan al margen de una influencia política. Yo creo que eso ha mandado un mensaje muy claro a la nación. Y creo también que se puede apuntalar aún más la independencia del Ministerio Público, desde el propio estatuto legal hasta, por ejemplo, lo que es el aumento del presupuesto del Ministerio Público, que como sabemos... Pero eso no garantiza independencia, un presupuesto suficiente. Contribuye, porque hay que poner el dinero donde se pone la palabra. La independencia no es solamente una proclama, es también apostar recursos humanos y materiales para esa independencia. Eso se puede hacer, y yo creo que en ese sentido, en los últimos 25 años nosotros hemos avanzado aún más en la independencia. Lógicamente, como ha dicho muy bien Eric, a nivel constitucional se puede apuntalar aún más. Él ha citado algo que yo estoy totalmente de acuerdo, que es quitar esa posibilidad de evaluar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia que tiene el Consejo. ¿Y quién lo evaluaría? ¿Alguien No hay que evaluar, no hay se que pondrían evaluar. mandatos largos. Mandatos 11, 13, más largos. sin reelección. Sin reelección. ¿Y cómo podríamos entonces definir
la Procuraduría, la Presidencia de la Procuraduría Bueno, y entonces, los organismos que tienen que ver con... Ahí hay diversas posibilidades. Usted puede trabajar más la independencia del Ministerio Público, que estoy de acuerdo con Eduardo, que es un tema integral, que habla de presupuesto, habla de una carrera que ha tenido sus bemoles, habla de una escuela, habla de una capacitación permanente. Pero cuando hablan de trabajar pero además, hay mecanismos. O tú puedes blindar, mejorar la independencia del Ministerio Público cualificando las condiciones que debe tener el procurador. Porque la vinculación política del procurador no es un tema que sea la designación política que venga del presidente, no es un tema en sí, sino las condiciones que tú no puedas como ir de un comité central o de un comité político o de una alta dirección o de una relación personalísima con el presidente del turno, pasar a ser procurador general de la República. Tú lo puedes hacer ahí o tú puedes utilizar mecanismos como, a mí particularmente no me gusta eso de que el Consejo de la Magistratura elija al Procurador General de la República, porque se puede prestar, un gobierno en mayoría puede terminar siendo ineficiente, pero tú puedes procurar mecanismos de que, como en otros países, en Estados Unidos los presidentes someten terna y va al Senado. Y un poder del Estado. Un país como el nuestro es casi lo mismo. Pero esa terna tiene que estar sujeta a una condición. Tú no puedes someter a cualquiera para pero que las vaya condiciones ahí. son las que establece la Constitución para hacer... Que lo establezca la Constitución y la ley también. Se puede hacer por la dos vías. Entonces tenemos que modificarlo. Hay que modificarlo porque ¿cuál es el problema? Que es un debate que he tenido en algunos medios, en algunas discusiones. Es que en el marco actual constitucional, un presidente de la República puede nombrar procurador a quien quiera. Y eso no puede ser. Y depende mucho de la seriedad del procurador. Exactamente, va a depender. Hoy se llama Miriam Germán y eso es algo que nadie en el país cuestiona. Su integridad, pero puede llamarse de otra forma. Puede llamarse Jorge Luis Polanco. Puede llamarse de otra forma. Entonces, sería un magnífico procurador, por cierto. Pero lo que te quiero decir es que en la forma en que tú lo veas, nadie me puede discutir, o nadie puede discutir que el actual mecanismo constitucional permite al Poder Ejecutivo poner en la Procuraduría, en un tema tan delicado, a cualquier persona. En lo que estamos de acuerdo es que el presidente tiene ahora mismo, digamos, la coyuntura suficiente como para modificarla, con o sin acuerdo de la oposición. Sí, una supermayoría. El consenso político legitima, pero tiene una plusvalía política el presidente, una supermayoría legislativa que le permite orientar la reforma e impulsarla en base a lo que es su criterio de lo que debe ser la misma. Yo siempre he enfatizado la necesidad de que toda reforma constitucional parta de un triple consenso, un consenso técnico, que es cuáles son los instrumentos más apropiados y más idóneos para lograr una reforma, conforme a esos objetivos, independencia del Poder Judicial, blindaje. Un consenso político que va más allá de las meras mayorías parlamentarias, sino que requiere un consenso incluso con fuerzas minoritarias. Y tercero, un consenso social, es decir, un consenso popular con los diferentes segmentos, las diferentes comunidades académicas. Que fue básicamente lo que pasó en el 2010. Sin embargo, recorrimos el país entero. Sin embargo, a partir de las clarinadas, parece que no tendrá el suficiente consenso político para su propuesta de reforma. ¿Debería hacerla a pesar de no tener el consenso político? El presidente ha manifestado esa voluntad desde el día 1 en que fue reelecto, de procurar los consensos políticos. Los ambientes políticos definirán si eso podrá suceder o no. Yo pienso que la voluntad de que haya consenso político y consenso social está. Lo que hay que procurar ahora ver cuál va a ser el comportamiento de los actores políticos que debieran todos involucrarse, si se va a lanzar, pero con las ideas muy claras de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Pero ya ha dicho el principal opositor, Leonel Fernández, que la Constitución tal como está no es necesario reformarla para los fines que pretende el presidente. O sea, de entrada ha dicho que no va a apoyar eso, porque la que está ahora permite una independencia sin que sea tocada la Constitución.
Hay algo que ha dicho Eduardo que yo quisiera que retomemos de manera... Pero te reitero, sí. ¿Tú crees que la Constitución actual permite una independencia cuando el presidente de la República puede poner como procurador a quien entienda? No, yo creo que no. Entonces, yo creo que se necesita una yo independencia entiendo lo que vaya dice mucho más allá de el Luis presidente Abinader Fernández, o de Miriam el Germán. presidente Fernández, exactamente. El presidente Fernández tiene razón en un punto de que se han hecho los cambios normativos en la ley y en los mecanismos que le han dado una mayor independencia que una señora honorable como es doña Miriam Germán ha respetado, por ejemplo, la independencia del PEPCA y la independencia del Departamento de Persecución que dirigen y no vamos a los estar siempre magistrados buscando un Camacho, procurador que dirigen los magistrados como una aguja en Camacho un y pajar. la magistrada Jenny Berenice. La doctora Germán lo ha respetado, incluso teniendo diferendos públicos respecto de algunas cuestiones que han sucedido. Pero ¿qué otro procurador lo ha respetado? No, y ¿Qué habría otro que procurador buscarlo ha con una aguja. respetado la independencia del PEPCA o la independencia del Departamento de Persecución? Entonces, esa dimensión de lo que dice el presidente Fernández tiene razón, pero esa dimensión está coja. ¿Cómo la garantizamos? Está coja por la posibilidad que sigue teniendo el presidente de poner de procurador a quien entiende. Y dependería del presidente de turno. Yo quiero poner un compañero del partido que es serio, respetuoso y buen abogado, pero es político y tiene un corazón político que puede inclinar en un momento. Yo pienso que la independencia del Ministerio Público hay que verla más allá de la independencia del jerarca, es decir, del procurador o procurador general de la República. En eso estoy de acuerdo también. Siempre y no, cuando... hay que hacerlo. Yo también, pero ¿cómo logramos eso? Siempre y cuando nosotros logremos la independencia de los fiscales en los casos, que es lo fundamental. El Poder Ejecutivo debe tener la posibilidad de poder dirigir la política criminal del Estado a través del procurador. Un procurador o procuradora autista, al margen de todo tipo de influencia y dirección política, para mí es muy peligroso. Yo creo que es importante que... ¿Cómo un procurador autista? Explíqueme. Que no conversa con nadie, que no conversa con la sociedad, no conversa con los partidos. Así como el Poder Ejecutivo traza la política de salud, la política de educación, debe estar en condiciones de conversar con su procurador. De poder trazar a través del procurador de la política criminal del Estado, la política de seguridad ciudadana. Porque al final él es el responsable de la política de criminalidad. Pero la independencia de los fiscales en los casos para mí es fundamental y eso necesita resguardos que son sobre todo resguardos de carácter legal y de aplicación de un estatuto vigente. Ha dicho Eduardo algo que quiero también retomar. ¿Usted cree que queda abierta la posibilidad de que en una reforma constitucional el presidente se habilite hacia el futuro? ¿Hacia el futuro? Sí, o sea, de que no rija, sino que como rige hacia el porvenir, que él quede hábil de volver a ser presidente. Que es precisamente lo que él ha dicho que no. En el actual ordenamiento, sí, claro. En el actual ordenamiento. ¿No será ese el temor de los partidos? Por eso él quiere blindar más esa posibilidad. Pero en el actual ordenamiento él no puede. Y cada vez más ha dicho el reforzamiento del nunca más. Cada vez que se ha expresado, ha dicho el reforzamiento del nunca más. Pero queda abierta la posibilidad de que se infiltren otros temas, como es abierta la... Eso sí. Pero yo insisto, ahora mismo el presidente, la Constitución impide que el presidente Abinader pueda regresar a un tercer periodo. Pero hay unos tratadistas que dicen que sí podría él. Él está hablando a futuro. Él está hablando a futuro. La actual Constitución establece que son 2 mandatos. El presidente Abinader está inhabilitado para un tercer mandato con la Constitución de ahora. Pero si la modifica ahora en su segundo periodo, o sea, no rige para el que ya pasó, sino que de aplicación inmediata sería para el futuro. Deja abierta la posibilidad. Eso fue lo que dijo Eduardo. Por eso que yo me opongo al blindaje. Por eso que porque no es de blindaje nada, es un desblindaje. Lo que abre la posibilidad de que el presidente Abinader, después de este periodo, tenga 2 periodos más. Eso es lo que yo dije desde que comenzó el programa. Con lo que yo por eso, a diferencia de Eduardo, tú te has respondido. Exacto. Tú te has respondido. Sí, pero yo no creo que existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque aún, ¿cómo te la deja abierta si él ya pasó un periodo y está en el segundo? No, eso digo yo, pero la doctrina dominicana de la jurisprudencia dice que no, que se vuelva a contar desde cero, borrón y cuenta nueva. O sea que todo lo pasado pasó. Que ahora se estableció, por ejemplo, 2 periodos y nunca más. Bueno,
en el 2028 Sí, el pero- presidente Abinader pero- va por 2 periodos y nunca más. Y si la fuéramos a aplicar el principio de perdona. retroactividad, también le beneficiaría. Perdóname, pero si la Constitución Dominicana, como la norma superior, o como has repetido, parafraseando a grandes autores, el propio Eduardo Jorge, son verdaderas normas, y tú las reformas de la Constitución para evitar que esa doctrina se siga perseverando en el tiempo, y tú desde la Constitución estableces claramente esa imposibilidad, entonces yo pienso que se estaría generando un gran paso de avance, porque si lo que dice la doctrina de la jurisprudencia, como dice Eduardo, es que se permitiría hacer la vuelta a cero, tú lo que tienes es que garantizar en la reforma que ya no pueda tener fundamento legal o normativo cualquier doctrina o cualquier jurisprudencia que pretenda hacer eso. Y eso tú lo puedes hacer, poner en la Constitución, que es la norma superior. Bueno, tenemos que ir a una segunda pausa comercial. Cuando regresemos quisiera saber de ustedes si además de las reformas que busca el presidente, deberíamos aprovechar para hacer otras reformas constitucionales en algunos aspectos que siempre hemos dicho. O sea, aprovechar y solucionar todo a la vez. O si creen que la Constitución debe seguir como está. 2 minutos, regresamos. Bien, continuamos aquí con esta interesante entrevista. Les preguntaba, ¿deberíamos aprovechar para hacer todas las modificaciones que en todos los aspectos diversos sectores dicen que se necesitan? ¿O creen que no hay que...? Mira, Adolfo, yo soy un gran escéptico con los temas de las reformas, de que nadie se planifica para hacerse una operación de corazón abierto e inducirse un coma. Pues son cosas que realmente... Nosotros hemos hecho reformas para salir de traumas, por ejemplo, la reforma del 94, que ha sido una de las mejores en cuanto a avance institucional. Así es. La reforma de 2010, que se hizo en tranquilidad, pero fue una reforma integral. No, pero genera un paradigma del Estado constitucional de derecho. O sea, pues, ya esa es la consagración exacto. de un proceso de constitucionalización del ordenamiento. Y yo pienso que el presidente Leonel Fernández, cuando habla de eso, habla sobre todo de ese espíritu, de esa Constitución 2010. Yo creo que hay que trabajar mucho también el tema de la cultura constitucional, el tema del fortalecimiento. Ahora mismo yo no tengo a mano, pero el profesor Eric Raful sabe que hay un largo listado, una larga lista de leyes orgánicas que se necesitan para que la Constitución pueda seguir caminando, transpirando, enraizando, fortaleciéndose en la cultura política dominicana. Yo creo que hay que trabajar eso. Al margen de que se hagan esas reformas, que de nuevo es una decisión política, es una decisión soberana también de los cuerpos legislativos que tienen la competencia constitucional para hacer la misma. Yo creo que hay que trabajar mucho todo el tema. Por ejemplo, el pasado presidente del Tribunal Constitucional hablaba de todos los problemas que él enfrentó y enfrentó el tribunal para poder establecer la educación constitucional en cumplimiento de la Constitución como un eje transversal en el sistema educativo dominicano. ¿Para eso se necesita una reforma? No, para eso que se necesita es modificar la currícula. Lo que pasa, Sí. lo que dice Eduardo, y tiene sobrada razón en lo que dice, es que los mandatos del cambio de paradigma que se genera en el 2010 con la Constitución, por ejemplo, llegamos a contabilizar 100 y pico de leyes, que en un momento 110 leyes que se necesitaban, que mandaba la Constitución del 2010, Que no realizar, que no se han realizado. Se han hecho ya unas cuantas, pero faltan Por la ejemplo, mayoría. la ley de participación ciudadana. O sea, entonces, ese trabajo, pero eso también debe ir acompañado de un proceso de transformación del aparato estatal. Y no Porque hay- que es un mandato de que ya con el nuevo paradigma, lo que tiene que hacer todas las instituciones del Estado es básicamente la tutela de derechos fundamentales. ¿Qué pasó con creo que, tal como dice Eduardo, se quejaba, entre otras cosas, con el sistema de educación en Milton Ray, el doctor Ray Guevara? También el doctor Ray Guevara tuvo que hacer pronunciamientos gravísimos respecto Al incumplimiento de la sentencia. del no Esa es acatamiento de una de las las cosas que decisiones yo digo. por las Fuerzas Armadas, No- por la justicia, por la misma Suprema por Hacienda, Corte, por- Ese la- es uno por de la los temas Ministerio que de tengo Hacienda. aquí que quiero analizar con Pero, ustedes. perdona, No se necesita es la- una modificación para lograr eso, que se respete la propia Constitución. Pero Esa se parte violan no. las sentencias constitucionales. Esa parte no requiere modificación constitucional. No. Ahí estoy de acuerdo con Y Eduardo. si- Esa parte no requiere. No hay que modificar. Es que realmente... Para que se cumplan las decisiones constitucionales. No, Adolfo, es que no solo de leyes vive el hombre, no solo requerimos reformas normativas.
es que se requiere una verdadera transformación. Yo me recuerdo que los hermanos de La Salle nos insistían que para los cambios sociales, y eso era una gran discusión que teníamos, porque nosotros jóvenes al fin entendíamos que había que hacer cambios sociales importantes para tener un país más democrático, más justo. Y los hermanos de La Salle nos decían, hay que transformar al hombre, una especie de Che Guevara, hay que cambiar o el hombre, pensamiento. el hombre nuevo. El hombre del nuevo. cristianismo. Entonces, este armazón constitucional necesita ciudadanos que crean en la Constitución, porque la Constitución vincula no solo a los poderes públicos, Claro. también vincula a los ciudadanos. La gente entiende. La República. Pero su valor es irradiante. Digamos, si el Estado, por ejemplo, si el gobierno no cumple con las sentencias que emanan del Tribunal Constitucional, ¿cómo aprende el ciudadano de a pie el valor constitucional? Claro, pero no hay, o sea, se pueden establecer un conjunto de mecanismos para lograr ese enforcement, ese cumplimiento, pero es importante también ¿Sabes? esa cultura. Hay un tema que lo trabajaba mucho Marcuse, que es básicamente el tema del sujeto democrático y Alan Turing. O sea, no hay democracia donde no hay demócratas. Y es un tema de la ciudadanización. O sea, si la marginalidad la gente piensa que es un concepto económico y no lo es. Pero la democracia Es se un concepto construye institucional. y con ella los demócratas. Se construye con los demócratas. Entonces es un proceso que requiere una toma de conciencia mayor de la ciudadanía para que, porque es un camino de doble vía. Tiene que haber una participación activa de exigencia de la comunidad para la transformación de las instituciones. Por ejemplo, y eso es ¿usted un tema de cultura democrática. ¿No le parece que es necesario que se cambie la mayoría que tiene el Tribunal Constitucional para la toma de decisiones? No, yo soy un De defensor. forma tal que muchas cosas que van al Constitucional No, todo lo queden contrario. ahí. No, muy por Todo contrario. lo Ese contrario. modelo, hay otros países que están Sí. viendo en el modelo dominicano para imitarlo. O sea, 9 de 13, ¿usted cree Claro, Sí, pues sí. son decisiones de consenso. En Estados Unidos las decisiones 5-4 son divisivas. que? Pero cuando no se quiere tomar una decisión, sencillamente no se logra el 9 de 13. Pero se logra con el cambio, porque como nosotros tenemos un sistema de cambio gradual, cuando cambian las mayorías se logra la decisión. Por ejemplo, No, para no. el transfugismo nunca logramos esa mayoría. Para Bueno, que se pero defina. quizá ahora cambie, porque hay otra mayoría. Y para la edad, por ejemplo, del juez constitucional, no debería cambiarse. Por ejemplo, un juez tiene que durar 75 años, pero un presidente puede a los 80, a los 90 seguir siendo presidente. Yo No es siempre he estado en injusto. contra del límite de la edad. Porque Exacto. los abogados, al igual que el vino, mientras más viejos más saben. No por la diablo, sabiduría sino no por llega viejo. sola. Hay una edad que es el mismo estatuto de la Suprema Corte. Yo creo, al igual que Eugenio María de Hostos, que la mejor manera de salir de una alta corte es de modo horizontal, muerto. Es decir, tenure for life. Claro. Pero la inamovilidad de por vida, O cuando comete... claro, mientras haya buena conducta. Sí. Lo que pasa es que no podemos, por ejemplo, ir a un sistema de evaluación como el que tenemos. Hay que ir entonces a un sistema de mandato largo. El sistema del Tribunal Constitucional es muy bueno, 9 años sin reelección y ya. Para la Y no Suprema se Corte. pierde la capacidad de un hombre que 9 años como en el Tribunal pero- Constitucional, pero cuando comienza... ese es el problema cuando no hay la inamovilidad vitalicia. Pero tú tienes que buscar algo y el término largo, sin reelección y sin evaluación, sería el balance para no tener una gente... Volvemos a lo mismo. Es que también tienen que existir generaciones de jóvenes juristas que puedan estar en condiciones de suplir y ir a las altas cortes. O sea, que una persona tenga Sí, pero con toda su la tiempo. capacidad del mundo, esté ahí, no significa que tenga que quedarse Claro. 9 años, más de 9 años, más de 12 años. No hay necesidad de eso. No, No. pero en No, otros y- países la edad tiene un valor agregado. Pero en los que es que con la edad usted logra la calma que se necesita para Pero inyectar bueno, el conocimiento. Pero bueno, en los tribunales constitucionales europeos realmente son mandatos largos lo que se Perfecto. Largo, sí. y lógicamente, como hay cambio, hay renovación, se mantienen por un tiempo la memoria histórica del tribunal y va cambiando el mismo. Pero nunca ha llegado a Europa, por ejemplo, al Tribunal Constitucional a ninguno, alguien con menos de 60 años. Usted no ha visto Sí, esa, porque una, no, esa sí, juventud. sí, no, sí. difícil de Es encontrar difícil, un tribunal europeo. Pero lo hay. Pero yo creo que el Tribunal Constitucional Dominicano ha tenido un buen balance de Tremendo. edad y juventud. Yo creo que nosotros hay que pensar que para los sectores liberales y progresistas, la existencia de un tribunal constitucional, de un tribunal de garantías constitucionales, fue una de los ideales más caros.
Y realmente yo pienso que en el poco tiempo que ha tenido el tribunal se ha podido establecer como una alta corte que es respetada, más allá de que estemos o no de acuerdo con muchas decisiones. La importancia por la cual incluso yo me decanté en las discusiones de que si era una cuarta sala o era un tribunal constitucional, es precisamente porque el tribunal constitucional puede reforzar la cultura constitucional que siempre fue menospreciada en nuestra tradición jurídica paleopositivista, que lo que era, que lo únicas leyes que eran vinculantes eran las leyes del Código Civil, el Código Penal, y la Constitución era como un poema. Entonces ya eso se ha cambiado, y ha cambiado precisamente por el legado del Tribunal Constitucional para romper esa cultura positivista, legalista, en la cual se desarrolló. Una cultura que los propios franceses, que tiene que ver con un momento exegético de la cultura francesa, que los franceses superaron hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo, y nosotros nos quedamos ahí por siglos. Mira, Adolfo, una de las grandes reformas que no implica cambio constitucional es la aprobación de una ley de la jurisdicción contenciosa administrativa para que en cada municipio, en cada lugar del país, haya un tribunal de primera instancia que pueda conocer el contencioso contra el Estado y contra los municipios. La creación de un cuerpo de abogados del Estado. Estamos en capacidad de eso, Eduardo. Porque eso es lo más importante. Pero estamos en capacidad. Una cosa que es importante y otra en capacidad material. No hay jueces civiles y jueces laborales en cada lugar del país. Con ese presupuesto pero es que estamos hablando de lo más fundamental. Pero escúchame, es que el desarrollo del derecho administrativo es la forma de medir el desarrollo de una democracia. Eso es. Porque es la relación entre el individuo y el Estado. de la sociedad en derecho administrativo. Es que tú no te topas con el juez ni te topas con el legislador. Con quien tú te topas todos los días. Quien recoge la basura, el ayuntamiento. Quien te da los permisos, con el actor principal del derecho administrativo. Estado. La administración pública concentra el 95% de los recursos presupuestarios y materiales de una nación, del Estado. Entonces, ahora mismo, nosotros tenemos que fortalecer esa justicia administrativa. No podemos tenerlo todo focalizado en un Tribunal Superior Administrativo en la Constitución. Esa es una de las cuestiones que está pendiente y no requiere reforma constitucional. Lo que sí requiere, como tú lo has dicho, es apostar recursos. Que hay limitaciones, claro, hay limitaciones presupuestarias, pero esa es una necesidad impostergable. Entonces hay que priorizar recursos. Mira, hay que priorizar recursos y hay que apostar a un Estado de Derecho, a un principio de legalidad, para domesticar ese gran leviatán que es la administración pública, que es la que viola los derechos. Así es. Fíjate, por ejemplo, aquí murió una persona que no debió estar en prisión preventiva. Muere en un recinto carcelario. Ahí hay 79 años. Violaciones a derecho administrativo. Pero ahí hay una responsabilidad patrimonial del Estado. Cuando personas mueren en un desastre natural por imprevisión o impericia de las autoridades, ahí hay una demanda de responsabilidad patrimonial. Y violación al principio de prontitud, de eficacia, de cuando rapidez. Un hijo tuyo te lo matan en un supuesto intercambio de disparos, ahí hay una responsabilidad patrimonial. Cuando las mujeres sufren en la sociedad un acoso sistemático y violencia sistemática, se viola el derecho a vivir sin violencia y por lo tanto hay una responsabilidad patrimonial del Estado. Y para que haya legalidad y haya Estado de Derecho, hay que darle al Estado en la parte que más duele, que es el bolsillo, y eso solamente se logra a través de una justicia administrativa que pueda atender prontamente estas demandas. Quisiera saber la valoración de ustedes dos respecto a las pretensiones de modificar también la Constitución, o sin que haya que modificar la Constitución, establecer en el país el voto obligatorio. ¿Usted está de acuerdo con el voto obligatorio, Eric? Mira, el problema en la forma en que está planteado. Mire lo que vamos a hacer. Vámonos a una pausa comercial que es obligatoria, me están haciendo señas, para que pueda explayarse. Okay. Bien, continuamos aquí en su programa Verdades al Aire. ¿Está de acuerdo con que se establezca una ley o se modifique la Constitución para el voto obligatorio? No, modificar la Constitución no. La modificación de la Constitución creo que debe ceñirse a temas como hemos expresado particularmente nosotros, como que han sido temas recurrentes en nuestra tradición política de apego al poder, como el de la reelección y el tema de la independencia del Ministerio Público. Estando claro
y coincidiendo con Eduardo en el aspecto de que el mayor esfuerzo que hay que hacer es la constitucionalización del ordenamiento, que es el gran trabajo que queda pendiente. Pero está de acuerdo para con el lo cual voto no hay que obligatorio. modificar la Constitución. Ahora bien, en el voto obligatorio, yo quiero verlo en dos dimensiones. La primera es que cuando tú ves las razones que lo llevan, es el creciente nivel de abstención. Y yo pienso que las leyes, soy de los que creo que las leyes, sin ir a las causas, no resuelven problemas como tales, si no vamos a la causa. La abstención, que es lo que motiva ese planteamiento ahora, tenemos que buscarla posiblemente en la crisis del sistema de partidos, en la crisis de la democracia, en cómo la gente no se siente identificada con las instituciones, que es un fenómeno global en un contexto de populismo y de lo que le denominan fake news y toda esta desinstitucionalización que estamos viviendo. Ahora bien, partiendo de que eso es lo primero que hay que atacar, o sea, mejorar la democracia para que la gente se sienta verdaderamente motivada a la participación política que tiene que ver con el tema de la representatividad. Ya en el plano de votar, de llevar, primero no puede ser reforma constitucional, es llevarlo puede ser por ley, y así es que se está planteando. A la sanción por ello, no. Lo que Entonces, debe generarse es sanción. algún tipo de premio, como conversaba hace un tiempo con Félix Tena, un joven jurista que trabaja en la Procuraduría. Muy bueno. Es muy bueno. Porque el tema no es generar una sanción al que no vote, sino generar incentivos para el que vote, darle alguna facilidad fiscal, alguna Pero está o no de acuerdo con si el se voto quiere. obligatorio. Esa es la pregunta primaria. Para mí no es un tema relevante. Y si se va a poner... ¿No es relevante el voto obligatorio? Para mí personalmente. Y si se va a poner, para mí lo relevante es fortalecer la democracia y hacerla más atractiva para los ciudadanos. ¿Y usted, Eduardo, está de acuerdo con el voto obligatorio? Sabiendo de que la abstención, como bien dice Eric, no únicamente se origina por el hecho de que el voto no sea obligatorio, sino que hay otras razones estructurales que conducen a eso y que se debe promover el voto con alicientes, como ha señalado Eric. Yo sí creo en la necesidad de establecer la obligatoriedad del voto por ley orgánica y con sanciones escalonadas a los reincidentes. O sea, obligatorio. Sí, porque yo creo que y también creo en el servicio social obligatorio de los jóvenes de 16 a 18 años, porque no solamente somos un Estado de Derecho, también somos una república de deberes, y nosotros tenemos que asumir esos deberes, así como hay un deber tributario que tiene sanciones, así como hay un deber de contribuir con la seguridad social, pues hay un deber de ejercer esa función pública que es el derecho de votar. Y el voto libre, el voto secreto, es para que uno ejerza ese deber. Pero la Constitución me garantiza a mí el derecho y el deber de votar. Para que sea obligatorio hay que modificar la Constitución. No. Sí, Es porque que la Constitución me dice que es mi derecho y mi deber. Obligatorio significa que tengo que ceñirme al mandato de una ley. Mira, sobre eso... O sea, me están obligando a algo que la Constitución me garantiza como derecho y como deber. Sí, pero la Constitución te establece el deber de tributar. Deber. Y te establece el Y deber. la diferencia entre un deber y una obligación es la penalidad. Y la penalidad se establece por ley. Ahora mismo es un deber sin penalidad, por lo tanto no es obligatorio. Desde que la ley establezca una penalidad, ese deber es obligatorio. Pero no se sobrepone a lo que dice la Constitución, que me lo declara como un deber ciudadano. O sea, no estoy obligado. Me dice la Constitución, es mi deber, sin penalidad. La Constitución te dice que es un... Bueno, pero te habla también del deber tributario. Deber. Y es la ley que estableció... Porque no es lo mismo deber y obligación, es lo que yo estoy confundido. Lo que lo vuelve obligación es la ley. Un deber sin obligación, un deber sin ley que sancione, es solo deber, no es obligatorio. Igual que una obligación sin penalidad. ¿Cuál penalidad ustedes creen que cabría entonces para un ciudadano, tomando en cuenta la sociedad en que vivimos, que no acuda a votar? Multa, que sea efectiva, una penalidad que sea efectiva. Multa, inhabilitación para ejercer servicios, inhabilitación para recibir prestaciones sociales.
escalonado. Para la 3/4 parte de la población. Bueno, lo que pasa es que el problema de la República Dominicana es la marginalidad de la mitad de la población que no está ni siquiera formalizada. Una fuerza de trabajo que no... Por eso le hablo de penalidades efectivas. Sí, pero desde el punto de vista sociológico hay que ver, como decía Eric, lo que Exacto. son las causas de la abstención y hay que abordarlas. En países como Argentina, Chile, por ejemplo, hay políticas públicas que sí incentivan, como dice Eric, a que el voto sea más efectivo para contrarrestar la abstención, pero con incentivos, no con una obligación. Por ejemplo, los padres que votan... Yo creo que cuando la gente tiene que pagar la luz y tiene que pagar los impuestos, tiende a votar. Y en la República Dominicana mucha gente no paga impuestos ni paga la luz. Por lo tanto, no está inclinada a votar. Políticas públicas que incentiven. Si tú quieres que la gente vote, exígele impuestos, exígele deberes, porque eso lo va a hacer consciente de la necesidad de tener gobernantes que no aumenten los impuestos ni aumenten los deberes. Hay también una visión liberal de que entiende de que mientras menos gente participa mejor, porque si la gente no vota hay que estar tranquila y no se ve obligada a tener que participar. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. En países como Estados Unidos, por ejemplo, la abstención es grandísima. 30% vota, hay un 70% de abstención. Y no pasa nada y no obligan a la gente. ¿Por qué? Porque tiene esa Por eso tranquilidad. tienen a Trump. Por eso tienen a un Trump. Ese es mi candidato. Bueno, yo creo en la incorporación. Yo creo que dice Eri, tiene que ser un mecanismo. Con políticas públicas. Políticas públicas, alicientes, pero también yo creo que hay que ser consciente a todos los ciudadanos de nuestros deberes cívicos. Yo creo que eso es muy importante. Cuando tú hablas de derechos, tú hablas del derecho que puede tener una persona a no creer en la democracia. Y a votar o no votar. Y a derecho a la desobediencia. Sí, claro. O sea, me lo garantiza yo creo más, por eso creo más en los incentivos. Pero por eso creo más en los incentivos. Yo creo que si tú estás desencantado con las opciones electorales o con el sistema, hay que poner el recuadro de ninguno. Cuando se establece la obligatoriedad del voto, obligatoriamente hay que poner un recuadro de voto en blanco. En Brasil hubo un elefante que ganó, un elefante del zoológico que ganó una elección. Que pero todo el mundo puso el nombre de la elefanta famosa. Eso es una muestra de desobediencia. Pero es muy fácil, tú decías, me quedé en mi casa, ejercí mi desencanto. No, haga ostensible ese desencanto, ejerza su derecho. Pero con incentivos, porque la Constitución nuestra no obliga. Me da el derecho de hacerlo o no hacerlo. Los deberes son deberes que hay que cumplir incluso sin deseo. A nadie le gusta pagar impuestos. No es algo positivo, pero hay que pagarlos. A nadie le gusta pagar la contribución. Es que el deber entra en el ámbito de lo moral, de lo educacional, pero de lo que yo tengo que hacer como ciudadano. Los deberes tributarios. Nadie me obliga. Los deberes tributarios no son morales. Es que eso no es deber, es una obligación. La tributación es obligatoria. No, está en la misma lista donde está el voto. El voto aparece en la Constitución en dos partes. En la sección de derechos, en la parte de derechos políticos, título 1, y en la parte de deberes. Lo que pasa es que es un deber que si no tiene sanción, es sencillamente un deber moral. Desde el momento que tú le pongas una sanción, se vuelve, como tú bien dices, una obligación. Mire, ustedes que son también duchos en materia política, ya sea por vivencia o porque han estudiado. Somos politécnicos. ¿Ustedes no creen que, exactamente, qué se puede hacer para que no sea tan caro las elecciones en República Dominicana? Por ejemplo, 800.950 personas en el exterior y solamente votó un 20% y se invirtieron casi 4.000 millones. ¿Podemos seguir dándonos ese lujo como país? Mira, lo que sea el costo de la democracia a mí no me preocupa tanto. No. Sobre todo en países donde hay tanto dispendio y tanto gasto que no es esencial. Yo pienso que debiera trabajarse un poco una mayor racionalización de ese gasto, pero el ejercicio de un derecho para una persona que vive fuera tiene que permanecer y tiene que tutelarse. Pero no deberíamos buscar otra forma de garantizarlo. Puede ser que haya otra forma, por eso te digo, hay que buscar una manera de racionalizar ello, pero yo pienso que cuando se habla de los costos y del financiamiento de los partidos, de la democracia, yo no me gusta sumarme a esa crítica, porque al final si no hay ese financiamiento de la política y de la actividad electoral, se le está dando pie al dinero sucio, se le está dando pie al lavado de activos. Pero en este país nada más.
Porque en otros países no hay tanto financiamiento para los partidos políticos y no se da pie a esas cosas. Eso sucedería aquí nada más. Hay que ponerle el tope al gasto. Hay que poner el tope y racionalizar el gasto. El Tope y condiciones. Pero, por ejemplo, un partido político minoritario que en 4 elecciones consecutivas vaya adherido a otro partido, ¿por qué el Estado tiene que darle 2 millones de pesos Eso debe mensuales? revisarse, eso debe revisarse, pero también debe revisarse porque a esta altura de juego hay algunas expresiones políticas, organizaciones que no han podido evidenciar cómo fueron sus gastos municipales de las elecciones de febrero. Entonces, no hay un régimen de consecuencias para el tema de la finanza, de los gastos de los partidos y movimientos políticos ¿Qué en hacemos, las elecciones. Eduardo, para cercenar esas cosas? Si es Bueno, que cree que hay yo creo que hay que trabajar el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas. Exactamente. De los partidos en cuanto a sus gastos. Así y es. creo que hay que fomentar, por ejemplo, en las pasadas elecciones tuvimos una gran experiencia con los debates presidenciales, los debates senatoriales, los town meetings. Hay que fomentar mecanismos de campaña política que fomenten la participación y que no impliquen un dispendio de recursos en afiches y demás. La televisión estatal, los medios estatales de comunicación deben estar abiertos a la expresión de las diferentes opciones partidarias, pero debe haber un tope al gasto, porque la pregunta es, los partidos gastan mucho, pero ¿cuánto reciben los periódicos y los grandes emporios de comunicación en cuanto a lo que es el gasto de campaña? Bueno, entonces eso es un punto que hay que abordar. Con invitados como ustedes siempre el tiempo es demasiado breve, el tiempo es un dictador, así que para mí ha sido un placer tenerlos aquí a los dos en su programa Verdades al Aire. Inmenso placer.